Juan es un libro muy interesante. Juan es un apóstol que nosotros podemos ver, que fue el último de los apóstoles. Todos murieron martirizados, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es de que ellos murieron? Pedro fue una persona que él dijo, no merezco morir como Jesús crucificado. Y él pidió que se le crucificaran de cabeza, ¿no? Es algo un poquito más drástico. Pero vemos como todos los apóstoles fueron muertos de la manera un poquito trágica. Pero Juan fue el único de los apóstoles que quedó. Y no solamente eso, pero también quisieron atentar contra su vida. Y también lo que hicieron con él es lo pusieron en una tina de aceite caliente para tratar de matarlo. Sin embargo, no sucedió. No pudieron matarlo y al último optaron por llevarlo a la isla de Patmos. No sé si ustedes se acuerdan de esa isla de Patmos. Ustedes van a conocer esa isla más adelante cuando vayamos a lo que es el libro de Apocalipsis. Ahora, lo interesante de Juan es que Juan escribió libros importantes en la Biblia. Pablo escribió la mayoría de lo que es el Nuevo Testamento. Dices, wow, Pablo, un hombre de Dios que realmente se transformó en ese camino a Damasco. Pero Juan, algo me gusta de Juan es que la razón que él escribió el libro de Juan es para que nosotros creyéramos en Dios. ¿Quién es Dios? Y quizás nosotros en un punto de nuestra vida, aún a pesar de que estamos en la iglesia, a veces cuestionamos, a veces hay dudas en nuestras mentes. No sé si te ha pasado a ti. Hace 2 semanas, cuando yo estacioné mi carro, y fue un domingo en la noche, y mi hijo me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo. Y yo dije, caray, pues nunca había escuchado esas. Se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Ya se va a casar o qué, no? Pero me dice, mira, no quiero que pienses mal, solamente me gustaría saber acerca de Dios, quién es Dios. Y me gustaría saber cómo tú puedes corroborar con la Biblia y de conocer quién es Dios. Ahora, claro, yo lo estoy diciendo con mis palabras, pero prácticamente es lo que me dejó entender. Y me dijo, no es de que yo dude de la Biblia, no es de que yo dude de que Dios exista, pero siempre hay esas preguntas en mí. Y me gustaría saber qué respuestas. Y a veces dije, wow, siendo una persona de 9 años, ¿cómo viene conmigo? Y no solamente ese domingo, el siguiente domingo otra vez regresó conmigo. Y me empezó a platicar acerca de esas cosas. Y a veces digo, bueno, son preguntas a veces para mí difíciles de explicar a un niño, de poder ver quién es Dios. Pero vemos qué tan importante es hoy para nuestros días saber quién es Dios. Y de saber también, ¿saben qué? De que los niños, la juventud hoy en día, se necesita equipar, se necesita enseñar de la palabra de Dios. Porque ¿saben lo que va a pasar? Los tiempos son más difíciles hoy en nuestros días. Y nosotros lo vemos de antemano. Las escuelas ya están metiendo enseñanzas erróneas. Están confundiendo a la juventud, a los niños también. Ahorita ya no sabemos qué le están enseñando, aún así en detalle, a los niños en nuestras escuelas, ¿verdad? Y creo que es importante para nosotros los adultos de realmente entender lo que nosotros estamos haciendo aquí, en qué nosotros creemos. Ahora Juan se tomó ese tiempo para él, que nosotros podamos creer en quién es Dios. Es por eso que Juan escribió este libro de Juan, para que nosotros creyéramos en él, en el Hijo de Dios. Porque aún así se cuestiona quién es Jesús, ¿verdad? Algunos dicen que es un ángel, no sé si ustedes han sabido de eso. Jesús solamente es un ángel. Otras personas también dicen, bueno, él solamente fue un profeta, un buen maestro, como aquel joven, ¿se acuerdan de la palabra de Dios que dijo, Rabí, maestro? ¿Qué hago yo para heredar el reino de los cielos? ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes. Y pues se me agüitó este muchacho, ¿verdad? Porque tenía muchas cosas. Y se fue triste. Pero vemos ahí que muchas personas ven a Jesús, pero no lo ven como Dios.
Ahora vamos a ver, y me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Juan, claro. Y no solamente eso, pero también saben que Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan. ¿Saben para qué? Ya creyendo a través del libro de Juan. Entonces vamos a primera, segunda y tercera de Juan. ¿Y saben lo que va a pasar? Esos tres libros nos van a dar seguridad en lo que nosotros creemos. Porque a veces, a pesar de que entendemos lo que es Juan, todavía hay inseguridades en nuestras vidas. Y creo que es bueno que nosotros podamos nosotros llevar esos tres libros, entender lo que hay dentro de esos tres libros, y de que nosotros podamos tener esa seguridad, de que nosotros, ¿qué es lo que creemos? Pero no solamente eso, también en la isla de Patmos, Juan recibió la revelación de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros estemos listos. ¿Listos para qué? Para su venida, porque sabemos que Dios viene, ¿qué? Muy pronto. Muy pronto. No tenemos fecha. A veces, lamentablemente, ministros ponen fechas y se equivocan. Y la palabra de Dios no tiene una fecha. Yo nunca voy a venir a ustedes y decir, ¿saben que ya encontré la fecha? ¿Verdad? Detalles, porque entonces mi iglesia crecería de a montón. Solamente por un tiempo. Pero ya cuando pase esa fecha, entonces mi iglesia se vaciaría tanto. Pero no es así, eso no es. Pero ¿por qué no vamos? Y vamos a ver lo que es Juan, y vamos a entender lo que hay aquí. Vamos a ver primeramente la introducción. Estamos comenzando este libro, pero vamos a entender qué es lo que está pasando aquí. ¿Dónde está Juan? Dice que Juan, este es el cuarto evangelio, Ahora, el Evangelio de Juan es la cuarta sección de lo que algunos llaman el Evangelio cuádruple. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. El Evangelio cuádruple. Estamos hablando de 4, ¿no? Cuádruples. Con 4 voces dando diferentes perspectivas sobre la vida de Jesús. ¿De quién? De Nazaret. 4 voces dando diferentes perspectivas. Es como si tú y yo estuviéramos en un accidente. Yo daría mi perspectiva, ¿verdad? Si yo vi el carro chocando contra otro carro, y fue el carro de tal color, ¿verdad? Y quizás tú no viste el carro que yo vi, tú viste el otro carro. Bueno, todos dan su perspectiva de ese accidente, de esa situación. En este caso vemos aquí 4 apóstoles, quienes son Mateo, Marcos, Lucas y ¿quién? Juan, ¿verdad? Los primeros 4 del Nuevo Testamento. Ahora, escucha esto, dice que los escritores cristianos tan primitivos como Origen, estamos hablando del año 185 al año 254, dice que entendían que realmente no hay 4 evangelios, sino que hay un evangelio, no son 4 evangelios, un evangelio cuádruple, ¿verdad? Ahora, el evangelio de Juan fue probablemente el último en ser escrito de los 4. O sea que Mateo, Marcos y Lucas fueron los primeros que se aventaron, ¿no? Podemos decirlo así. Pero Juan fue uno de los últimos y fue escrito, escucha esto, tomando en cuenta lo que los primeros 3 ya habían dicho. Esta es una razón por la que el relato de Juan, de la vida de Jesús, es en muchos sentidos diferente de Mateo, Marcos y Lucas. O sea que si tú lees esos 4 evangelios, te vas a dar cuenta que Juan es un poquito diferente. No vas a ver como Mateo y Marcos y Lucas dicen la misma historia. Pero vamos a ver, primero, antes de ir un poquito más a fondo de lo que voy a explicar, para entender lo que dije ahorita, vamos a ver la autenticidad. Dice que el apóstol Juan conoció a Jesús mucho más antes de convertirse en su seguidor. Se dice que la madre de Juan era una mujer llamada Salomé. Esa es la canción, ¿verdad? Salomé se llamaba la mamá de Juan. Ahora, la mayoría de los comentaristas
están de acuerdo que Salomé era la hermana de María, la madre de Jesús. O sea que era su hermana. Salomé y María eran hermanas. Entonces, esto habría hecho ¿qué? A Juan y a Jesús. Primos, ¿verdad? Imagínense. Juan es primo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos juntamos con los primos? Jugar y tú sabes, hasta íbamos a las casas y dormíamos y jugábamos y tantas cosas, ¿no? Ahora, como cualquier otra familia judía en ese día, Juan y Jesús probablemente pasaron mucho tiempo juntos en reuniones familiares, celebraciones especiales y sobre todo viajando juntos a Jerusalén para la celebración de los días festivos. Interesante, ¿no? Y lo más probable es que hablaron, se rieron y jugaron juegos también. Y también juntos con esos viajes largos de Galilea a Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Algo interesante, que Juan un día se convenció de que este primo suyo, este compañero y compañero de la infancia, era Dios. Lo que le da una gran autenticidad a su evangelio. Y creo que vamos a ver muchos detalles acerca de este libro. ¿Y qué hay acerca de su selectividad? Fíjate que Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los 3 evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Y eso con qué se come, verdad? Sinópticos. Bueno, la palabra sinóptico significa ver juntos, ¿verdad? Eso es, bien sencillo. Es Mateo, Marcos, Lucas, son evangelios sinópticos, o sea que los podemos ver juntos. Y los primeros 3 evangelios presentan la vida de Jesús, básicamente en el mismo formato. Ahora, los primeros 3 evangelios se enfocan más en lo que hizo Jesús y también enseñó. Juan, ahora vamos a ver qué pasó con Juan. Juan se enfocó más en quién es Jesús. Interesante, ¿no? ¿Y quién más Juan? Que era el primo. ¿Cuántos de ustedes conocieron bien a su primo? A su prima. Todos, ¿verdad? Mi primo le gustaba mucho jugar soccer, ¿ya? Me juntaba mucho con él. Y le gustaba cantar y tantas cosas. Y yo podía describir a mi primo porque yo viví con él. Yo jugué con él y lo conocía. Entonces, de la misma manera, aquí Juan se enfocó más en quién es Jesús. Ahora, Juan cierra su evangelio declarando que el mundo, escucha esto, no podría contener los libros que se podrían haber escrito sobre la vida y las obras de Jesús. Debido a esto, Juan fue muy selectivo en lo que decidió escribir. Basó todo su relato en solo 8 señales o milagros. Por lo tanto, no hay incidentes de la infancia registrados. Escucha esto, el bautismo de Jesús no se menciona. No hay registro de la tentación de Jesús, ni uno de su agonía de Getsemaní. No hay publicanos ni demoníacos. Juan optó por no escribir mucho de lo que los escritores sinópticos pasaron mucho tiempo escribiendo. Algo también interesante dice, en cambio Juan eligió escribir sobre las 8 señales que usó Jesús para ilustrar su, y ustedes han escuchado esa frase que es muy conocida en la iglesia, el gran yo soy, ¿verdad? Que a veces nosotros vemos en nuestras Biblias con letras mayúsculas. El gran yo soy en sus declaraciones. Fíjate lo que dice Éxodo 3:13. ¿Se acuerdan cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? ¿Y qué dijo Dios? Yo soy el que soy. Eso es lo que respondió al Señor en Éxodo 3:13. Yo soy el que soy. Quizás a lo mejor Moisés como que se rascó la cabeza y dijo, caray, pues Moisés debió rascarse la cabeza y pensó, bueno, ¿tú eres qué? A lo mejor puedo preguntarse. Pero vemos Jesús
apareció en escena, haciéndose eco de la misma declaración de deidad y en el Evangelio de Juan, que dice, y tú lo vas a escuchar a través de este libro, yo soy el pan de vida. ¿Lo han escuchado? Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la vid. Yo soy la puerta. Dios dice a nosotros, yo soy lo que tú y yo necesitamos. Ahora, vamos a darle un sentido práctico a este libro, en esta introducción. La primera razón por la que Juan escribió este libro se da en el versículo 31 del capítulo 20. ¿Por qué no vas ahí? Capítulo 20, versículo 31. Esa es la razón. Si alguien te pregunta, ¿por qué Juan escribió este libro? Bueno, apunta este versículo. Ese es su objetivo. Juan 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Y dice así, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. En otras palabras, Cristo es Mesías, ¿verdad? Y es bueno que subrayes esto, creáis que Jesús es el Cristo. Y dice, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Esa es la razón. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la razón que Juan escribió esto? Es por esto. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando alguien dice que no sabe si cree que Jesús es realmente Dios, puedo decir, invierte 2 horas de tu vida leyendo el Evangelio de Juan directamente. Pídele al Señor que te muestre si Él es real. Y créeme, Él lo va a hacer. Debido a que Juan fue escrito para que la gente crea que Jesús es Dios, creo que es el tratado más poderoso que puedes compartir con alguien. Y yo sé que quizás cuando ustedes van a compartir a las casas, llevan tratados, ¿verdad? Es material que tú puedes compartir a la gente el mensaje de Dios, ¿no? Ya está elaborado. Pero date cuenta que la mayoría de la escritura sale del libro de Juan. ¿Por qué? Porque es para que nosotros podamos creer, para que la gente pueda creer. Ahora, la segunda razón por la cual Juan escribió su evangelio fue para que creyendo tengamos vida a través de su nombre. Lo escribió para aquellos de nosotros que ya creemos. Ahora, escucha esto, la palabra original, que es en el griego, traducido como creer, habla de una acción continua. Por lo tanto, Juan dice que cuanto más creemos, más vida experimentaremos. Así Juan escribió para convencer al escéptico, pero también para provocar al creyente hacia una creencia continua y creciente en el Salvador. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, los escépticos, ¿verdad? En inglés les dicen skeptics, ¿verdad? Son aquellos que se cuestionan mucho. No es de que duden, no es de que realmente sean necios. Sí es bueno ser escéptico, ¿verdad? Cuando tú estás en la iglesia y comienzas a hacer un bombardeo de preguntas, ¿verdad? Es porque realmente uno quiere saber. Esa es una persona escéptica, un skeptic, como dicen en inglés. Y eso es para que nosotros podamos creer. Y no es malo, es bueno para que nosotros sepamos. Fíjate lo que dice Juan 13:35. Por tu amor sabrán todos que sois mis discípulos. Eso es lo que dijo Jesús. Juan 13:35. Una vez más, por tu amor
sabrán que todos sois mis discípulos. Ahora, al estudiar este evangelio de amor, mi oración es que, al igual que este autor, Juan, nosotros también seamos transformados y también seamos cambiados, como se dice en la Biblia, de gloria en gloria, mientras nosotros nos enamoramos más de ¿quién? De Jesús una y otra vez. Así es que quiere decir que cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Juan, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a enamorar de él, ¿verdad? Así como tú te enamoraste cuando llegaban las cartas a tu correo, ¿verdad? De tu novio quizás, no sé. Bueno, ya es la antigüedad, ¿eh? Pero realmente, ¿por qué? Porque lo conoces a él. Y entonces te empiezas a enamorar más de él. ¿Y cuántas canciones hemos cantado? Enamórame más de ti, ¿ya? Juan trata con los temas aquí presentados, y te voy a decir algunos temas que vamos a ver. La identidad del verbo, vida, luz, regeneración, gracia, verdad y revelación del Padre en Jesús el Hijo. Esos son los temas que vamos a tratar nosotros en el libro de Juan. Pero vamos ahora vamos a adentrarnos al primer capítulo de Juan. Y el título es El Verbo y el Testigo. Y solamente vamos a ver 5 versículos, no quiero completar todo el capítulo, pero vamos a comenzar. El Verbo y el Testigo. Ahora, la parte número 1 va a constar del versículo 1 al 18. Y este es un prólogo al Evangelio de Juan. Y de esta parte número 1 vamos a observar primeramente los 2 versículos, que es la preexistencia del verbo. No sé si ustedes han escuchado la palabra logos, ¿verdad? No sé si han escuchado la palabra logotipo, ¿verdad? Entonces es una palabra que ahorita lo vamos a ver, pero es la preexistencia del verbo logos. Ahora vamos a leer el Juan, capítulo 1, versículo 1. Y estamos ahí y vamos a empezar. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Ahora, observa aquí la primera palabra, en el principio. Como que suena como Génesis, ¿verdad? En el principio. Ahora, Juan aquí marca el comienzo de la vida de Jesús como un evento que tuvo lugar antes del comienzo de la eternidad. Una vez más, antes del comienzo de la eternidad. Nota que dice, en el principio estaba el verbo, no desde el principio, sino en el principio. O sea que Jesús ya estaba ahí, ¿verdad? Ya estaba allí. Eso es realmente lo que queremos dar a entender. Ahora, nota en la segunda frase que dice, era el verbo. El uso de la palabra aquí griega es logos. Logos. La palabra griega aquí de Juan es bien importante y la vamos a ver. Ahora, los griegos, escucha esto, habían desarrollado una filosofía articulada por un tal, y ustedes lo conocen, Platón, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Platón. No es el Platón de tu casa, ¿verdad? No, Platón. Es un filósofo griego. Y otros que se construyó sobre la base de la suposición de que los logotipos, y está en lo que es el verbo, era la base de todo en la tierra. Ahorita voy a explicar un poquito más para entender. Ahora, la tierra, eso es lo que dijo Platón, era simplemente, escucha esto, una sombra de la realidad de los logotipos que existían en algún lugar de los cielos. Una vez más, la tierra era simplemente una sombra de la realidad de los logotipos que existían
en algún lugar de los cielos. Eso era lo que Platón decía como filósofo. Pero, escucha esto, los judíos llevaron el concepto griego de los logos un paso más allá. Mientras que Platón dijo que detrás de todo hay un pensamiento perfecto, logos, los judíos dijeron que detrás del pensamiento debe haber ¿qué? Un pensador. Interesante, ¿no? Ahora, no vemos la perfección, logos, aquí en la tierra, pero debe existir algún lugar, dijo el griego. Y si hay un pensamiento verdadero y perfecto, que en este caso es logos, debe haber un verdadero pensador perfecto. Eso es lo que agregó el hebreo. O sea que la palabra, el verbo, era muy común usada en aquellos tiempos. Era algo muy importante. Y es por eso que Juan aquí comenzó su libro hablando acerca de el verbo. Ahora aquí vemos que Juan irrumpe en medio de esta discusión y dice, en el principio estaba el logos, ¿verdad? La palabra, el verbo, Dios. No solo una filosofía, sino una personalidad. Al principio fue el logos, la perfección y el pensador. Y eso tenía que ver mucho en aquellos entonces en contra de esas corrientes filosóficas de este tipo de filósofos griegos. Ahora nota aquí que dice más adelante, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ahora la palabra hebrea para Dios en Génesis es Elohim o Elohim, ¿verdad? Una palabra que habla de tres o más. Cuando nosotros abrimos Génesis y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lo lees en español, tú dices, bueno, es solamente un solo Dios, ¿verdad? Pero cuando tú vas a la lengua original, ves que está la palabra Elohim. Si es un solo Dios, no me malentiendan, pero que habla de tres o más. El uso de esta palabra Elohim en el Génesis, alude al misterio de la Trinidad. Su uso por Juan reitera la realidad de la Trinidad. Muchos se cuestionan, a ver, enséñame en la Biblia dónde está la Trinidad, ¿verdad? Muy fácil. Y tú dices, caray, pues sí, ¿dónde está? Perdón. Pero tan solo tú ver esta palabra Elohim o Elohim, te das cuenta de que es un solo Dios, pero que habla de tres o más. Y esto es donde tú puedes ver la Trinidad. Perdón. El libro de Génesis es uno de los libros más criticados, más atacados por la gente que no cree en Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú no crees en el versículo número 1, no vas a creer en toda la Biblia. Cuando dice, en el principio creó que Dios, los cielos y la tierra, ¿verdad? Nota en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Contrariamente a la enseñanza de la mayoría de los cultos, Jesús no fue el primer ser creado. Ya estaba presente al principio. Él siempre ha existido. O sea que nosotros podemos ver que Jesús fue parte también de la creación. Nota cuando está dice en el capítulo 1 de Génesis, hagamos, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, ¿por qué dice hagamos? ¿Con quién estaba Dios, verdad? Es por eso que dice así, hagamos, ¿verdad? Y es bueno ser observadores de la palabra de Dios.
Ahora veamos del versículo 3 al 5. Ahora la obra y la naturaleza del verbo. Y dice así: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Ahora, en este versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí el verbo creó todas las cosas que fueron creadas. Por lo tanto, él mismo es no creado, como escribió el apóstol Pablo en Colosenses 1:16. Escribe este versículo. Pablo dijo: todas las cosas fueron creadas por él. El mismo Espíritu infalible habló a través de Moisés, a través de los evangelistas. Por lo tanto, Cristo y el Padre son uno. Ahí podemos nosotros observarlo. ¿Y por qué digo Moisés? Bueno, Moisés fue el que escribió el libro del Pentateuco, ¿verdad? Y cubre también lo que es Génesis. Ahora nota en el versículo 4 que dice: en él estaba la vida. El verbo es la fuente de toda la vida. No solo la vida biológica, sino el mismo principio de vida. Aquí la palabra griega antigua traducida como vida es zoe. No sé si ustedes han escuchado la palabra o el nombre de zoe, ¿verdad? Ese significa vida. Significa el principio de vida, no bios, lo cual es solo la vida biológica. El poder que crea vida y mantiene todo lo demás en existencia estaba en el Logos. Ahora, en la segunda parte, cuando dice la vida era la luz de los hombres. Esta vida es luz de los hombres, hablando de luz espiritual, así como de luz natural, ¿verdad? Estamos viendo que la creación fue algo literal, ¿verdad? Pero también vemos que es algo espiritual. No es que el verbo contenga vida y luz. Él es vida y Él es luz. O sea que sin Jesús estamos muertos y también estamos en oscuridad, ¿verdad? Si realmente no está Jesús ahí, entonces estamos muertos y entonces hay oscuridad. ¿Y qué quiere decir eso? Que estamos perdidos. De manera significativa, el hombre tiene un miedo innato hacia la muerte y la oscuridad. ¿Y qué quiere decir con eso, con innato? Que tú desde que naces hay un sentido de miedo. ¿A qué? A la muerte y a la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos chicos fuimos a la recámara de nuestros padres porque había miedo, verdad? Veíamos a un hombre escondido en la esquina de nuestro cuarto, ¿verdad? Y estabas ahí. Y te ibas ahí en medio de tus padres porque tenías miedo. Pero nota ahora, por último, el versículo 5 dice: la luz en las tinieblas, ¿qué pasa? Resplandece. Y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. O sea que en otras palabras, no la superó. Es otra manera de traducir esta frase cuando dice prevalecer. No prevalecieron contra ella. La luz no pierde contra la oscuridad. La oscuridad nunca prevalecerá contra ella. En la primera creación, la oscuridad está sobre la faz del abismo. Es lo que notamos en Génesis 1:2, ¿verdad? Hasta que Dios llamó a la luz a existir, así que la nueva creación involucra la desaparición de la oscuridad espiritual por la luz que brilla ¿en dónde? En el verbo, ¿verdad? Cuando Jesús vino a la tierra, entonces
la oscuridad desapareció. Porque Jesús es ¿qué? El Verbo. Y eso es lo que es. Y me gustaría dejarlo ahorita hasta aquí, y hay tanto que recorrer. Pero es bueno que nosotros podamos entender quién es el Verbo. Y te voy a decir algo, el primer versículo de este libro de Juan es muy atacado, muy atacado. Y es un libro clave, es un versículo clave. Y creo que es bueno que nosotros podamos indagar más de lo que Jesús es.